Ana, Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Ana, ¿me escuchas? Yo sí los oigo. Ah, muy bien, gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Departamento de Comunicación, de la Maestría en Comunicación, les damos la más cordial bienvenida aquí a la Universidad Iberoamericana, a esta actividad académica. Hoy vamos a tener el gusto de presentarles tanto a las personas que nos acompañan aquí en el auditorio como a las personas que se conecten vía Zoom o a través de la página de Facebook de nuestro departamento. Este interesante libro que salió publicado hace unos meses, publicado por la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El libro se titula Cuando los niños se vuelven migrantes, Derechos humanos y excepciones violentas en México. La autora de este importante libro es la doctora Elisa Ortega Velázquez, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Samuel Martínez y reiteramos la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan desde diferentes instituciones, también de casa, y bueno, a todas las personas que nos han apoyado para llevar a cabo esta actividad. Voy a presentar rápidamente a la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en Derecho y es maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciada en Derecho por el ITAM. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, coordina actualmente la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia, ahí mismo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde es investigadora y profesora, y también coordina el seminario interinstitucional Estudios Críticos del Derecho y Migraciones. Sus principales líneas de investigación de la doctora Elisa Ortega, desde una perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional público, son el asilo, los refugiados y la migración forzada, y la niñez y juventudes migrantes y refugiadas. La doctora Elisa se ha especializado en estudiar las migraciones y el asilo desde un enfoque jurídico y crítico, a la par de trabajar interdisciplinariamente con la ciencia política y las relaciones internacionales. Ella tiene muchas publicaciones que pueden ver en su micrositio, pero entre sus libros más recientes se encuentra uno del año pasado que se titula El asilo como derecho en disputa, la raza y la clase como dispositivos de exclusión. Otro libro de 2021 se titula Derecho e Inmigración Forzada, aportes desde los estudios biopolíticos y necropolíticos. Y uno de hace 3 años que se llama Migración Forzada, Derechos Humanos y Niñez, del año 2020. Así que muchas gracias por acompañarnos. Elisa, voy a presentar también a uno de nuestros invitados que invitamos como comentarista, el doctor Carlos Alberto González Cepeda. Él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa. Es maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente
Es candidato, bueno, a doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la misma UAM, donde coordina el grupo de investigación del seminario en estudios multidisciplinarios sobre migración internacional. Y es director de la revista, les recomendamos que la visiten, está en línea, la revista Diarios del Terruño. El profesor Carlos Alberto forma parte del equipo directivo del grupo de trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y ha sido investigador visitante en el María Sibila Marian Center of Advanced Latin American Studies, CALAS. Sus intereses investigativos son estudios transnacionales, territorio, espacio y movilidad, estudios organizacionales e institucionales, gestión de crisis en contextos migratorios y métodos de investigación cualitativos y etnografía. Entre las publicaciones más recientes de Carlos Alberto González Cepeda se encuentran Políticas Migratorias Contemporáneas, un libro que salió el año pasado, subtitulado Tendencias del Sistema Mundial para el siglo XXI, publicado por la UAM Coajimalpa y la Universidad del Rosario. También recientemente publicó un artículo que se titula Liderazgos y nuevas dinámicas de género en organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Otro más que publicó el año pasado que se llama Gestión de crisis y tránsitos migratorios, retos para la administración pública en tiempos de COVID-19 y otras publicaciones más. Y por tanto le agradecemos a Carlos que nos haya aceptado la invitación de participar. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte aplauso para Carlos, por favor. Bueno, de casa tenemos a la maestra Samantha. Ella es licenciada en Antropología Física. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Antropología Social por la Ibero. Samantha tiene experiencia de trabajo en organizaciones y colectivos feministas. Ella es autora de diversas investigaciones y artículos de opinión sobre los temas de género, derechos sexuales y reproductivos, aborto y migración. Y actualmente es asistente en el programa de asuntos migratorios de la Ibero, aquí en la Ibero Ciudad de México, y de la coordinación sistémica con migrantes del sistema universitario jesuita. Muchas gracias por acompañarnos, Samantha, bienvenida. En línea se encuentra, porque no pudo acompañarnos, la doctora Ana Luz Minera Castillo. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella es especialista en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes. Es postdoctora y profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde imparte los cursos de identidad y cultura y características de la migración de niñas, niños y adolescentes en tránsito por México. Ella coordina el seminario Violencias que impiden la integración de la infancia y juventud migrante en la sociedad, xenofobia, racismo y discriminación. Es integrante de varios grupos de trabajo, entre los cuales se encuentran Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, México. Otro grupo se llama Infancias y Alteridades en América Latina, de la Asociación Latinoamericana de Antropología. También pertenece a otro grupo que es el de Movilidad COVID-19 en las Américas, de la Universidad de Houston. Y también tiene vinculación permanente desde 2018 con el seminario Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, la niñez vinculada a la trata de personas. La doctora Ana Luz es coautora del libro Los Migrantes del Sur, junto con el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde. Ella es voluntaria en el albergue de Metepec, en el Estado de México, dirigido por el señor Armando Vilchis. Entre sus últimos artículos y capítulos del libro se encuentran Niñeces y adolescencias migrantes ante contextos de violencia, políticas neoliberales y dispositivos de regulación, y Secuelas psicoemocionales en las infancias y adolescencias migrantes a causa del encierro suscitado por la pandemia de COVID-19. Su línea de investigación de la doctora Ana Luz gira en torno a la migración internacional de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias y bienvenida a la distancia, Ana Luz. También contamos con la participación de un estudiante de la maestría en comunicación, Alejandro Albarrán García. Él es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Tiene estudios de historia en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Trabajó como coeditor web y reportero en la sección internacional del periódico Reforma
y actualmente cursa la maestría en comunicación, donde realiza una investigación sobre periodismo de migración. Un aplauso, por favor, para nuestros tres invitados. Y bueno, también queremos agradecer la colaboración que hizo el periodista egresado en comunicación de aquí de la universidad y profesor Alejandro Domínguez, del cual veremos un mensaje al final de las intervenciones. Así que bueno, la dinámica de esta presentación es platicarles de qué trata el libro, escuchar los comentarios de nuestros invitados y al final abrir la palabra por si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Aprovechen, este es un espacio totalmente interdisciplinario. Aquí tenemos especialistas de varias disciplinas y nosotros que estamos en el área de comunicación creo que podemos tener muchas dudas y sugerencias y preguntas sobre la temática del libro. Así que, pues si gustas, estimada Elisa, si quieres hacer una breve introducción a tu libro, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, querido Samuel. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todas, a todos, todos, ¿no? Es un honor para mí estar aquí hoy en la Universidad Iberoamericana presentando este libro que es fruto del trabajo de varios años y que pude concluir finalmente en mi estancia sabática en Filadelfia, en Temple University. Este libro, digamos, recoge una pregunta que yo me estuve haciendo pues a lo largo de varios años y era ¿por qué a la niñez migrante no se le protegía como al menos a las y los abogados nos dice pues la teoría o las leyes, ¿no? De manera equitativa, igualitaria que a otros niños en los territorios donde cruzan, a donde llegan o a donde tienen como destino llegar. Entonces, yo lo que vi es que había una gran discordancia, ¿no? Entre lo que al menos a mí como abogada me enseñaron en la escuela de Derecho, ¿no? A lo largo del posgrado también, y lo que pasaba todos los días, ¿no? A este tipo de poblaciones. Entonces, entendí que había una dislocación del discurso de derechos humanos, por llamarlo de algún modo, o un gap, ¿no? Entre lo que nos dice la norma y lo que pasa todos los días y que vemos en las noticias, en distintas fotos viralizadas sobre lo que pasa a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Entonces, pues como oyeron en la amable presentación que hizo Samuel, pues yo soy jurista, pero digamos, he intentado situarme epistemológicamente desde la teoría crítica, porque me parece que el derecho, estudiándolo como tal, no responde a las interrogantes que tenemos de manera contemporánea, especialmente en poblaciones de atención prioritaria como la niñez migrante, ¿no? A mí, el estudiar la norma tal cual, a mí no me da respuestas por qué vemos caravanas migrantes donde están conformadas mayoritariamente por niños, jóvenes, de las distintas diversidades, mujeres, y por qué pasa, ¿no? Que no tengan acceso a servicios sociales básicos, por qué se les detiene, ¿no? O una cantidad de incongruencias. Entonces, bueno, todo esto, digamos, me ha situado a estudiar, digamos, el derecho desde la teoría crítica y a entenderlo como un mecanismo del poder político, ¿no? Las normas, las leyes, yo no las entiendo como me las enseñaron en la escuela de Derecho, ¿no? Que es como un poco nos lo dicen los discursos políticos, ¿no? Que las leyes pues tienen una vocación de permanencia, de justicia social, de igualdad, de neutralidad, de objetivismo. Eso es lo que te enseñan en primer semestre en la escuela de Derecho. Yo sé que ustedes no son abogados, pero eso es lo que nos enseñan a quienes estudiamos Derecho, ¿no? Y de pronto te encuentras con el día a día, ¿no? Con violaciones gravísimas de derechos humanos, mujeres embarazadas, niños y niñas que en muchas ocasiones cruzan las fronteras solos porque están huyendo del crimen organizado, ¿no? De reclutamientos forzados, de violaciones graves, ¿no? De derechos humanos, de violencia de género, de extractivismo, y que les orillan a huir de sus países, ¿no? Entonces, como he ido entendiendo yo el derecho, es como este mecanismo del poder político, ¿no? Que funciona a través de las relaciones de poder que se van formando en las sociedades,
¿no? Y que funciona a través de distintas categorías, dependiendo la raza de las personas, la clase social, la edad y el género, entre algunas otras categorías. También podríamos incluir la diversidad sexual o la orientación de género. Entonces, entendiendo hacia el derecho y no de la manera tradicional, es como yo he podido estudiar fenómenos como la niñez migrante, que es lo que abordo en este libro, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta inicial que yo me hice es, ¿por qué cuando los niños se vuelven migrantes pierden el acceso a los derechos y a las garantías que deberían tener, ¿no? De acuerdo a lo que pregona el discurso de derechos humanos que conocemos y que se internacionalizó al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se crea la ONU, todos estos tratados de derechos humanos, ¿no? Que sabemos, y que México además, pues, firmado prácticamente todos. México es un país de una pluma muy fácil, ¿no? A la hora de firmar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero a la hora, digamos, de cumplir con ellos, pues no es solamente decir no tengo dinero para cumplir, ¿no? Es una parte política importantísima, ¿no? En este caso, pues la posición geopolítica de México no se puede ignorar. México es el cruce obligado para llegar a Estados Unidos por parte de los países centroamericanos, por parte de los países sudamericanos, de los nacionales de estos países. Entonces, pues lo que intenté yo, digamos, en este libro fue responder a esa interrogante, ¿no? ¿Por qué prevalece la condición de migrantes sobre la de niños? Seguramente ustedes recuerdan que hace unos 3, 4, hace unos 5 años tal vez, ¿no? Tuvimos esta crisis de niñez migrante, ¿no? Donde vimos a niños enjaulados en Estados Unidos por Donald Trump todavía, ¿no? Y todos nos indignamos al ver esas imágenes, ¿no? La comunidad internacional se indignó al ver esas imágenes de bebés de 3, 5 años enjaulados en las baby jails en Texas, compareciendo a juicio incluso, niños de 5 años con audífonos para traducirles. Entonces, cuando hablamos de niñez, ¿no? Yo creo que todas y todos estamos como seguros de que hay que protegerles, ¿no? Al menos en el discurso, ¿no? Todos los países, sociedad civil, academia, la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los niños son vulnerables o están en condiciones de vulnerabilidad por la edad, ¿no? La edad inicialmente hace que tengan dificultades para hacer válidos sus derechos, ¿no? Entonces, todo el mundo está de acuerdo en protegerles, ¿no? En suma, les digo, la Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado a nivel mundial. Todos los países lo han ratificado, salvo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, no obstante, estuvo en los procedimientos preparatorios, en los trabajos preparatorios de este importante tratado internacional. Sin embargo, ¿no? Cuando llega la hora de la acción, en este caso con la niñez migrante, pues ya esos compromisos no son tan claros para los países, ¿no? Resulta más importante controlar la migración irregular, ¿no? Y entonces todo el tema de la niñez se empieza a disipar. Entonces, otra, digamos, de los temas o de las conclusiones a las que yo llego en este libro es que los niños migrantes se mueven entre dos ámbitos que se contradicen, ¿no? Y es esquizofrénico, porque uno les protege, el referido a los derechos de la niñez, que es el que les estoy diciendo, pero otro les controla, que es el de la migración. Entonces, tenemos al final del día una población desprotegida, ¿no? Que es de las más vulneradas entre los vulnerables, diría yo, y que pues a la mera hora todo se queda un poco en discurso político y en promesas de papel, en promesas legales, ¿no? Incluso tenemos una reforma muy reciente que entró en vigor en enero de 2021, porque en este país, en México, en este país que se supone se respetan los derechos humanos a nivel formal, ¿no? Se permitía detener a los niños migrantes por su condición migratoria irregular, ¿no? Se permitió eso durante una década, ¿no? En una ley que fue aprobada el año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue el año 2011. Entonces, bueno, pues lo que hago en este libro pues es ir como delineando, ¿no? ¿Por qué tenemos a estas poblaciones que viven pues al margen, en la periferia, en el limbo de los derechos, ¿no?
por ahí, digamos, hago un parangón con una categoría que usó Giorgio Agamben, este político, teórico de la biopolítica italiana, sobre el Homo Sacer. Pues bueno, yo pienso, pues los niños migrantes son niños Sacer, ¿no? En realidad les aplica, pero no les aplica el derecho, ¿no? Les aplica para la hora de controlar, pero no para la hora de proteger. Entonces, pues bueno, voy delineando, digamos, distintas condiciones que hacen que estén, digamos, en estas condiciones tan importantes de vulnerabilidad. Y luego critico el discurso de derechos humanos que hay y que se disloca claramente en el caso de las personas migrantes y en particular en el caso de la niñez migrante. Finalmente, pongo como ejemplo el caso de la detención migratoria, que como les decía, en este país se permitió durante casi una década para el caso de los niños y que hasta recientemente pues ya no está permitido, ¿no? En el papel, pero todavía se dista mucho de llegar a concretarse una protección para estos niños, ¿no? Ante, me parece, la normalización de la violación de sus derechos humanos, que muchas veces como sociedades pues lo aceptamos, ¿no? Decimos, pues es que son migrantes, ¿no? Es que, pues, ¿para qué salen de sus países? ¿No? Si saben que aquí en México van a sufrir, si saben que no van a llegar a Estados Unidos. Acabamos como justificando estas violaciones de derechos humanos por el tema de la migración. No nos importa si son niños, si son mujeres, si son personas con discapacidad, ¿no? El tema de la migración es un estigma con el que cargan estas poblaciones, ¿no? Y que pues me parece que en el caso de los niños se ejemplifica mucho, ¿no? Y por eso el título del libro, ¿no? Cuando los niños se vuelven migrantes, pues pierden acceso, ¿no? A todo este andamiaje que se ha creado a nivel internacional y nacional, pues para protegerlos. Y bueno, pues con esto concluyo, espero no haberme extendido demasiado y les agradezco mucho su atenta escucha a mis colegas y amigos que están aquí en el panel y también a Ana Luz que se conectó. Pues muchas gracias por acudir y comentar y quedo a sus órdenes para un ratito. Bueno, la indicación entonces es que cada uno de ustedes piense un número del 1 al 50. El problema es que se repiten los números o los van a decir, ¿verdad? ¿Entendí bien? ¿Cómo? Bueno, a ver, empiecen. 1, 2, 3, 4. No, a ver, díganle, desde la primera fila de este lado, compañera de la derecha, vayan diciendo del 1 en progresivo al 50. A ver, acá, ¿cuál llegamos? 1, no, el 2. Tú eres 2, 13, 14, 25, 25, 26, 28, nuestro compañero, 29, Okay. El número 8 y el número 22.
Bueno, Los dije al azar, ¿eh? No fue nada. ¿puedo pasar? 8 y 22 fueron los ganadores. Muchas gracias, doctora Elisa. Ahora vamos a escuchar con atención, por favor. Falta otro. Ya les pasé el mío, yo les había pasado el mío. Este ya me lo. Ah, ok. Vamos a escuchar entonces con atención ahora la intervención de nuestro amigo Carlos, de aquí de la UAM Coajimalpa y coordinador de la revista Diarios del Terruño. Adelante, Carlos. Ahí está. Ahí me escucha. Muchas gracias, Samuel. Y bueno, antes de iniciar con algunos comentarios, quiero agradecer la invitación a la Universidad Iberoamericana, especialmente a Samuel y a Miriam, con quienes últimamente he estado colaborando, justamente armando un número para la revista que tiene que ver sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de leer tu libro y otros trabajos que has realizado, por supuesto, me deja un poco más claro algunas ideas que por supuesto en la academia desconocemos porque hay una base jurídica, ¿no? Y entonces ahí empecé a comprender que también lo que muchas veces denunciamos en los textos o en las investigaciones que hacemos necesitan forzosamente también de una comprensión jurídica, porque no sé, digo, seguramente los que están interesados en el tema migratorio y revisan constantemente artículos y revistas, todo el tiempo estamos hablando de el derecho al acceso de los derechos sociales básicos, ¿no? Los derechos humanos, pero no entendemos que hay todas estas negociaciones también a nivel, digamos, binacional, ¿no? Que implican en que estos discursos y pactos que, como dices, en el caso de México se ha firmado absolutamente todo, llega un punto en esa negociación o en esos acuerdos que no permiten que esos pactos, políticas, programas, etcétera, realmente se pongan en ejecución. Y entonces lo que tenemos, como tú lo dices en tu libro, tenemos en el caso de México un país que es incluso modelo en la protección, tiene un sistema de protección que es modelo. Y lo que observamos en el cotidiano pues, es una serie de abusos y violaciones todos los días, ¿no? Por parte no solamente de las propias agencias del gobierno, ¿no? Sino también ahora de otros actores que han cobrado una importante relevancia en el tema migratorio y que también de ello nos hablas en el libro que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, yo más que contarles de qué trata el libro, porque pues, la idea es que lo adquieran y lo revisen, me gustaría dar más bien algunos comentarios y algunos datos que Elisa nos ofrece en esta obra, que al final voy a comentar que tiene cierta relevancia tanto académica como metodológica, pero también es una herramienta que sirve para los tomadores de decisiones que tanto se quejan de que no se produce en la academia trabajos o investigaciones que puedan servir para analizar fenómenos sociales y sobre eso diseñar planes y políticas públicas. Pues bueno, este es un libro que me parece que sí logra eso y en este sentido te felicito porque pocas veces, lo digo con toda sinceridad, tenemos obras que culminen en algo que pueda servir, ¿no? Más allá del requisito que tenemos luego en la academia de publicar textos. Pero bueno, solo para que se den una idea de el contexto sobre el cual se lleva a cabo esta obra, que tiene que ver específicamente con los niños y niñas migrantes y por qué cuando se vuelven migrantes pierden todos estos derechos. Pues solamente tomar en cuenta algunos datos que nos ofrece Elisa, ¿no? Por ejemplo, hasta el año 2020, el número de migrantes internacionales alcanzó los 281 millones anuales, ¿no? Y de estos, 36 millones eran niños. O sea, es una cifra importante, ¿no? Por otro lado, también nos dices que en el mundo hay 34 millones de refugiados y o solicitantes de asilo que han sido desplazados de manera forzosa de sus países de origen. Y de este número, 17 millones son niños, ¿no? Siguen siendo cifras también importantes. Pero además de este contexto numérico, pues como lo acabas de mencionar y como todas y todos hemos visto en los diferentes medios de comunicación, en investigaciones y en las redes sociales, pues actualmente el contexto migratorio global básicamente está basado en el control y bloqueo de las migraciones irregulares, ¿no? Que tienen que ver con también estos factores que ponen atención en la raza, en el género, ¿no? En la diversidad sexual, que tú también ya lo mencionabas.
Pero además a todo esto se suman los contextos propios de cada país por donde transitan o donde intentan buscar refugio estas personas migrantes, ¿no? Países regularmente conocidos como en vías de desarrollo, ¿no? Específicamente el caso de México, ¿no? Que ustedes saben se ha convertido en un país de tránsito, en un país tapón, en un país también que ha sido utilizado como patio para deportación de cientos y miles de migrantes, no solamente mexicanos, sino también de otras nacionalidades. ¿Y por qué menciono esto? Porque el caso de México, como lo menciona Elisa, pues es muy relevante en el contexto migratorio, ¿no? Porque no solamente se trata de un país de expulsión de migrantes como tradicionalmente se conocía, ¿no? Desde los inicios del programa Bracero, luego en la década de los 70, los 80, que hay una expulsión masiva de migrantes, principalmente en la zona occidente del país, hacia los Estados Unidos. Después vienen otras temporadas, ¿no? Donde empiezan a visibilizarse políticas de bloqueo de estos flujos migratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, México se ha convertido no solamente en un país de origen migratorio, sino también ahora de tránsito, incluso de destino migrante, aunque algunos también lo llamarían de atrapamiento, ¿no? Porque en realidad el hecho de que decidan o que en algún sentido estén obligados las personas migrantes a quedarse en el país, no necesariamente esto quiere decir que ellos tengan el deseo de quedarse en el país, ¿no? Entonces están habitando en ese contexto de inmovilidad o de atrapamiento, ¿no? Donde, por supuesto, no son susceptibles de ningún tipo de derecho social básico. Incluso en algunos casos, cuando llegan a ser susceptibles de estos derechos, lo que nos encontramos es con la poca claridad que tienen las instituciones encargadas de la gestión migratoria para, en algún sentido, garantizar el acceso a estos derechos a algunas personas. Y pienso específicamente en aquellos migrantes que entrando de forma irregular adquieren algún tipo de visado, de la visa humanitaria, o que adquieren algún tipo de residencia y que esto, por supuesto, les da también la oportunidad de acceder principalmente a servicios médicos y a un empleo, pero lo que vemos en la realidad es que hay un desconocimiento de las instituciones y ni siquiera a estos derechos que ya se han ganado por este tipo de documentación que logran obtener en el país, pues no les permite acceder a estos derechos, ¿no? Entonces encontramos diversas lagunas, por eso yo mencionaba al inicio que es importantísimo tener como este referente normativo y de las leyes que existen para hablar del tema migrante, ¿no? Y para después utilizar esos argumentos para, no solamente para denunciar ciertas situaciones, sino para comprender por qué diantres no se está haciendo nada, ¿no? Eso me parece importante. Y entonces, bajo este contexto de, digamos, de ambigüedad en las instituciones, de ambigüedad en las normativas y leyes que protegen a las personas migrantes, es donde nos presentas el caso específico de un grupo tan complejo como son las niñas y niños migrantes, ¿no? Que como ustedes saben, en los últimos años, como ya lo mencionaba Elisa, ha habido una serie de movimientos que se han visibilizado, que han sido etiquetados como crisis, porque principalmente lo que se visibiliza es el trato que tienen estos menores frente a las instancias del gobierno, pero también ante otros colectivos que acompañan esta ruta o ante otros actores que controlan los territorios por donde transitan estas personas, ¿no? Y vuelvo otra vez al crimen organizado. Entonces, lo que podemos observar a lo largo de los 4 capítulos que nos presenta Elisa en este texto, pues es una serie de análisis y de reflexiones que van intentando vincular, por un lado, lo que se tiene en términos de normativas, leyes y discursos, y por otro lado, lo que observamos en la realidad, ¿no? En términos de las denuncias, de todas las, digamos, sí, las denuncias que hay en temas de violación a derechos de las personas migrantes y específicamente de los menores, ¿no? Es interesante el texto porque nos ofrece primero un marco teórico, ¿no? Donde nos hablas específicamente de las excepciones violentas, a través de la perspectiva de la biopolítica de Foucault, también es como das potencia a los argumentos que nos ofreces y por supuesto también esto que comentabas, ¿no? De retomar las propuestas de Agamben sobre el Homo Sacer para tú categorizar a estos niños también como un niño Sacer, ¿no? Es decir, como algo que está destinado también a ser un objeto desechable, ¿no? En
en esta, digamos, en esta sociedad global y en este contexto donde las migraciones en todo el mundo pues, intentan bloquearse, ¿no? Entonces, bajo ese, digamos, andamiaje teórico, lo que hace Elisa en el libro pues, es analizar las diferentes leyes y normativas en materia de protección de derechos humanos, específicamente para las personas migrantes. Y algo que nos ofreces también en los capítulos, pues, es esta cuestión de que, pues sí, aunque hay una serie de normativas y leyes que pueden ser fabulosas en cuanto a lo que ofrecen como reconocimiento de la protección de los derechos de los niños migrantes, pues lo que vemos, como ya decía, es todo lo contrario, ¿no? Vemos a las propias instituciones de gobierno, pues bloqueando, dispersando y deteniendo a estas personas migrantes, ¿no? Entonces, específicamente en el texto se analiza la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados y la Protección Complementaria de Asilo Político, y a través del análisis de estos documentos, pues en el libro se busca dar prioridad al interés superior de la niñez, mientras estas personas resuelven su situación migratoria. Es importante destacar que en el texto la autora nos comenta que desde 2020 este sistema, ¿no?, de protección hacia los niños migrantes prohíbe al Instituto Nacional de Migración detener a los menores y tenerlos en las estancias migratorias, que ese es otro tema que también se aborda en el libro, ¿no? La detención, que todos sabemos que es un tema súper candente en México por las escenas que hemos visto, no solamente en los últimos meses, sino desde hace años, donde estos lugares, pues básicamente no son centros de detención, son cárceles, y las personas que están ahí detenidas, pues están en condiciones inhumanas y sin ningún respeto a sus derechos, sin información clara, sin el derecho también al adecuado proceso, ¿no? Al debido proceso, perdón, y todo eso, pues, ¿qué es lo que hace? Abonar a la serie de violaciones que comete este sistema nacional, ¿no?, de protección más bien. Por supuesto, también a mí me resulta interesante la categoría de excepciones violentas, ¿no? Y sobre eso me gustaría que pudieras, bueno, que ahora puedas explicarnos un poco más en qué consisten, ¿no? Específicamente en el contexto de los niños migrantes. Sé que tiene que ver con todas estas formas de violencia que sufren o de las cuales son víctimas durante su tránsito migratorio, ¿no? Es decir, pueden ser víctimas de trata, de tráfico, de explotación sexual, de explotación laboral, y entonces todo eso, entiendo, trata de verse reflejado en estas excepciones violentas, que además son también orquestadas por el propio Estado, ¿no? Que eso es como lo interesante de esta categoría que vas desarrollando a lo largo de los 4 capítulos. Para no extenderme más, debo decir que en todo el libro la autora pues trata de sostener 4 hipótesis, ¿no?, que son, me parece, interesantes, porque sobre cada una de estas, pues despliegas una serie también de factores que vas explicando, y eso es una de las riquezas que tiene el texto, ¿no?, que aunque pareciera que es como un texto muy desde la perspectiva del derecho y que vamos a encontrar definiciones y artículos, no, lo que hace Elisa de manera pedagógica muy eficiente es ir desmenuzando estas leyes, la aplicación, la interpretación del discurso para comprender por qué realmente no está ocurriendo nada con respecto al respeto de los derechos de estos niños migrantes, ¿no? Entonces, las 4 hipótesis que se van a sostener en el libro, pues una tiene que ver con la cuestión de que la biopolítica de la infancia trata de administrar y regular la vida de los niños con el fin de producir cierto modelo de sujetos que son estos niños SACER, que ya nos explicarás también en qué consisten. Otra de las hipótesis que me parece muy interesante es que nos dices que los niños se convierten en niños SACER porque producen condiciones biopolíticas de vulnerabilidad como la pobreza, la violencia y la desigualdad. Aquí me detengo porque también la categoría de vulnerabilidad es digamos, la desarrollas a lo largo de todo el texto, ¿no? Nos brindas varias perspectivas, de ahí tú tomas posición y nos dices, bueno, esta perspectiva de vulnerabilidad aplicada a los niños es la que nos va a permitir entender toda esta serie de situaciones a las que son sujetos y que les llevan a ser comprendidos o categorizados como estos niños SACER, ¿no? Otra de las hipótesis que también se sostienen en el
en el libro tiene que ver con la idea que nos comentabas, ¿no? De que el discurso de los derechos humanos eh, radica en que, radica en que estos derechos intervienen a todas las personas por el solo hecho de su humanidad, o más bien así tendría que ser, pero lo que vemos es que realmente estos derechos se dan por una serie de factores que, como tú ya lo decías, tienen que ver con la raza, con el origen, con la membresía nacional, ¿no? Que me parece que es hay una de las primeras contradicciones que encontramos entre las leyes, los discursos y la aplicación misma de la normativa, ¿no? Y luego, sobre este discurso de los derechos humanos, pues, lanzas tres premisas, ¿no? La primera, que los niños son sujetos plenos de derecho, aunque después nos demuestra que no es así. Y luego, toda esta cuestión de todos los niños, todos los derechos, ¿no? Que me parece que es algo interesante y que creo que valdría la pena que acá nos comentaras qué quiere decir esto, ¿no? En el contexto de tu libro. Y finalmente, pues esta calidad de niños o de niñas, de menores, prima sobre la condición de inmigrante, o cuando menos así debería de ser, ¿no? Tomar en cuenta más la condición de que son niños y menos de que se trata de inmigrantes, sobre todo para la aplicación de estos derechos que se busca lleven a proteger a las infancias. Y finalmente otra de las hipótesis que se sostiene, pues tiene que ver con esta cuestión de que el derecho internacional afirma el principio de la no detención de los niños migrantes, pero en el caso de México permite que su detención sea practicada como medida de último proceso, lo cual es interesante porque, no sé, yo lo pensaría de lo que conozco en el tema migratorio y lo que hemos escuchado o visto en otras investigaciones con las narrativas de menores, pues realmente no lo hacen como último recurso, es el primer recurso que muchas veces utiliza el Instituto Nacional de Migración para quitar, digamos, del mapa a estos seres indeseables, ¿no? Que son los migrantes en general. Y entonces, bueno, a lo largo de la obra, pues nos vas presentando, ¿no? Todas estas lagunas normativas que también observamos en algunas leyes, para al final, bueno, decirnos, bueno, aunque no lo dices así, lo que yo entiendo es que estamos en un panorama bastante turbulento. Me parece que estamos también ante una crisis, ¿no? No solamente la crisis migratoria, la crisis humanitaria, sino estamos en una crisis sistémica que también está en algún sentido permeando a las estructuras del gobierno, a las estructuras de los estados encargadas de las migraciones ordenadas, seguras y regulares, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que estamos ante una crisis también de estas instituciones u organizaciones que estamos observando que, digamos, en los niveles más bajos de la administración pública, que es la que se encarga de implementar todos estos decretos, normas, leyes y demás, vemos un desinterés total, ¿no? O sea, aquellos que han tenido la experiencia de acercarse a alguna dependencia de gobierno, la que quieran, supongo que la mayoría hemos experimentado un maltrato o un mal rollo al momento de solicitar algún servicio, alguna cuestión de este tipo. Ahora imaginen cuando este tipo de servicios o de derechos los pide alguien que en principio es considerado un extranjero, ¿no? Que además, un sujeto sin derechos, ¿no? Que además tiene que cargar sobre su espalda con su color de piel, con su preferencia religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese bagaje con el que viene el migrante, ¿no? A los países como México, y que inmediatamente es rechazado, ¿no? Por las instituciones que deberían de ofrecer información, protección y una serie de acompañamientos, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir para finalizar es que es un texto que vale la pena en, digamos, tres rutas, ¿no? Académicamente me parece que es un libro que sí nos ofrece un análisis muy rico sobre perspectivas teóricas del derecho para estudiar el fenómeno migratorio y específicamente para hacer caladas esas herramientas académicas en el caso de los niñas migrantes, ¿no? Entonces, académicamente sirve porque es un texto que no es necesariamente para un público especializado. Es un texto que pueden leer aquellos y aquellas personas que no estén trabajando temas migratorios. En segundo lugar, metodológicamente también me parece que es un texto bastante rico porque
se ve cómo haces digamos, cómo desmenuzas, ¿no?, estos documentos, cómo los analizas y después cómo los pones en perspectiva en un contexto muy específico. Y una tercera, digamos, ruta que yo veo de la importancia de este texto es justamente informativo para los tomadores de decisiones, insisto otra vez, porque en los últimos meses hemos también sido testigos de un montón de eventos que se organizan en las dependencias del gobierno encargadas de la gestión migratoria. Hay un montón de eventos donde se habla de la protección, de los derechos humanos, de los diferentes flujos migratorios. Incluso se habla de los niñas como un tema importantísimo en la agenda, pero después lo que vemos es digamos, lo que vemos es pues el desinterés que tienen en desarrollar planes y programas, ya no políticas, eso es más difícil, es muy difícil pedir políticas públicas en México, programas y acciones concretos, ¿no? No veo yo todavía eso en diferentes instituciones del gobierno, y entonces este documento, además de ser importante porque les va a brindar información sobre las leyes y toda la normativa que existe, van a poder conocer también algunas referencias sobre cómo es que se debe de pensar el tratamiento de algunas problemáticas sociales que tienen que ver con fenómenos concretos como las migraciones. No les digo más bien les recomiendo que lo revisen y que puedan también pues generarse algunas preguntas y observar este fenómeno migratorio también desde su propia perspectiva. Y no me queda más que felicitarte por el logro de este texto, que insisto, vale la pena revisarlo. Y finalmente, pues bueno, sí me gustaría conocer un poco más acerca de esta categoría de niños SACE, realmente cómo es que se toma forma, y también cómo eso puede relacionarse con esto de las excepciones violentas, que a mí me costó un poco de trabajo entenderlo, pero sobre todo porque no tenía este conocimiento de algunas cuestiones más normativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Ahora vamos a escuchar a una colega de casa, la maestra Samantha Mino Gracia, que ella colabora en PRAMI. Muchas gracias, Samantha. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Pues muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos también, tanto a Miriam como a Samuel, por extender esta invitación. Y como bien dices, a quienes estamos acá en casa. Okay, para que esté más. Sí, ok. Y bueno, a mí me gustaría comentar brevemente el texto que nos trae Eloísa. En ese sentido, me gustaría hablar pues desde el trabajo que realizamos desde el programa de asuntos migratorios. Nosotras formamos parte de la dirección de incidencia y bueno, nuestra labor es una labor distinta, ¿no?, a la de los departamentos académicos. Nosotras más bien tenemos un trabajo más hacia lo externo, o sea, indudablemente colaboramos a lo interno y nos interesa mucho generar opinión pública a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria. Sin embargo, pues también tenemos nuestra visión y nuestro trabajo de manera externa, ¿no? Tenemos 4 líneas de trabajo, 4 líneas estratégicas. Una de ellas está relacionada con la promoción, el interés que tenemos por promover discursos y narrativas de hospitalidad. Esto un poco en el sentido de cambiar o transformar, ¿no?, el imaginario social o la opinión pública en términos de cómo nos posicionamos frente a la migración. Y en la actualidad, pues bueno, frente a los últimos sucesos, cada vez se ha recrudecido más las expresiones de xenofobia, discriminación y de racismo, ¿no?, que está presente en las diversas comunidades de tránsito y de destino en México y en otras partes de la región, y por supuesto también en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el PRAMI pues tiene como uno de sus objetivos visibilizar aquellas otras expresiones que también existen en territorio mexicano, que es como promover expresiones de hospitalidad, ¿no?, y de acogida que además pues se relacionan de una manera más empática con las poblaciones migrantes. Otra de las líneas estratégicas que tenemos es de trabajo muy cercano con albergues y organizaciones que trabajan con personas migrantes.
Nosotras no colaboramos directamente con personas migrantes, pero sí tratamos de estar muy de cerca con quienes sí trabajan con las personas migrantes y quienes les acompañan. Como son, bueno, casas para migrantes, albergues, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino también en otros estados de la República. Otra línea de estratégica de trabajo está relacionada con la investigación, pero la investigación para la incidencia, y acá pues también me gustaría mencionar en ese sentido, pues que aplaudo mucho el trabajo que estamos ahorita revisando, en el sentido de que justamente, ¿no? Hay una crítica hacia las investigaciones que se hacen de carácter académico, porque muchas veces no tienen un pie dentro de la realidad, o más bien no realicen propuestas críticas, ¿no? En términos de la realidad que estamos viviendo con día, y que además tenga una finalidad de transformación. Y en ese sentido me parece que el texto que estamos ahora promoviendo y el que estamos hablando, pues bueno, justamente tiene esa visión. Y en ese sentido, el programa de asuntos migratorios, pues también, ¿no? Genera este esfuerzo en colaboración con otras organizaciones de hacer esfuerzos, por ejemplo, de monitoreo y de documentación de violaciones a derechos humanos, con la finalidad de generar informes, ¿no? Informes, información, investigación que nos permita visibilizar estas expresiones y estas violaciones muy claras hacia los derechos de las personas migrantes, y bueno, aquí ahorita en particular de la niñez migrante y la adolescencia. Otra de las líneas estratégicas que tenemos, pues es un trabajo muy cercano con nuestros homólogos de las otras universidades jesuitas, no solamente en Ciudad de México, en la Ibero Ciudad de México tenemos un programa de asuntos migratorios, sino que también está presente en el resto de universidades del país, del sistema universitario jesuita, y ahí trabajamos pues de manera articulada, ¿no? Y sistémica, igualmente, ¿no? Tratando de hacer un trabajo tanto de investigación como de incidencia. ¿Por qué les menciono esto? Por un lado es porque dentro del trabajo que desarrolla Lisa, pues lo que estamos viendo es justamente una visión muy crítica en términos de el contenido legal y jurídico, ¿no? En términos de el marco normativo de protección de derechos de la niñez, ¿no? Y de las diversas formas de violaciones a derechos humanos que existen en nuestro país. Y en ese sentido, pues nosotras lo que vemos en nuestro trabajo cotidiano con los albergues es que mucho del trabajo de protección a la niñez, ¿no? Y a la adolescencia se está haciendo desde los espacios de atención de la sociedad civil. Es decir, si bien en la actualidad, como bien lo dice Elisa, tenemos un marco de protección muy amplio, ¿no? Inclusive tenemos algunas de las leyes que tienen una mayor protección de derechos en términos de las necesidades de las personas migrantes y de la niñez. Lo cierto es que eso, como bien lo argumenta Elisa, pues no se implementa, ¿no? Por el contrario, las políticas migratorias en nuestro país van en un sentido contrario, pero lo que sí se está haciendo es desde sociedad civil, ¿no? Desde sociedad civil se han generado mecanismos, protocolos, programas de atención a la niñez, pues con recursos muy limitados y recursos muy básicos, ¿no? Inclusive, bueno, no sé, en la Ciudad de México tenemos uno de los albergues más grandes, ¿no? Que recibe a población, a familias y a niñez migrante, y que además tiene una colaboración muy cercana, ¿no? Con la Procuraduría de Atención a la Niñez Migrante, y en donde muchas veces se delega, ¿no? O sea, muchas de las responsabilidades que le corresponden al Estado lo delegan a los espacios de atención, ¿no? Y eso pues lo sabemos del trabajo cotidiano que tenemos con los espacios de atención. Entonces, y también justamente por el trabajo que realizamos, sabemos y reconocemos que esta descripción tan minuciosa que nos hace Elisa, perdón, te dije Eloísa hace un momento, lo que nos está diciendo es pues las implicaciones tan severas que tiene para esta población que está en extrema situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero no solamente es la niñez y la adolescencia migrante, ¿no? Es decir, todas las personas migrantes que están migrando por condiciones forzadas tienen un perfil muy concreto de necesidades de atención de ayuda humanitaria, y además tenemos un
marco legal y un marco jurídico que dicta, ¿no?, obligaciones del Estado de protección de sus derechos, ¿no? O sea, inclusive las personas que están migrando, pues tienen derecho a migrar, tienen derecho a solicitar el asilo, tienen derecho a la protección, ¿no? Justamente como decía, ¿no?, la detención tendría que ser una de las últimas acciones que tendría que hacer el Estado y pues bueno, vemos en la actualidad que tenemos una política migratoria basada en la persecución, detención y deportación de las personas en el mejor de los casos. Más sin embargo, también hay otras escenas, ¿no?, muy terribles, ¿no?, y que por supuesto también Elisa lo menciona, ¿no?, en relación a cómo el Estado y los agentes del Estado no solamente no cumplen, ¿no?, con las obligaciones en materia legal de protección a la niñez migrante, sino que por el contrario, ¿no?, colaboran con el crimen organizado o más bien lo que están haciendo es generando mayor vulnerabilidad, riesgo, inseguridad, ¿no?, hacia estas poblaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues decir, viene la publicación de Elisa un momento y esta presentación de su libro en un momento muy importante y coyuntural, ¿no?, porque se están haciendo públicas diversas formas de violaciones de derechos humanos que están teniendo los agentes del Estado, como lo que ha documentado Milenio en sus notas periodísticas en relación a cómo personas del sistema de atención del DIF están extorsionando a quienes son responsables de niños que están en detención a cambio de o como condicionante para no deportarlos, ¿no? Y esto es algo que también las organizaciones y los albergues ya han estado denunciando, es decir, eso es algo que a voces ya se escucha, ¿no?, de voz en voz, es decir, que mismos agentes del Estado del DIF lo que están haciendo es utilizar el poder y el papel que se encuentran para extorsionar a las familias y condicionarles recursos, ¿no?, en dólares para no deportar a sus hijos y a sus hijas, ¿no?, lo cual son actos pues terribles, ¿no? Y acá lo que me gustaría mencionar es que la visión y la perspectiva que tenemos desde el PRAMI es decir que las actuales políticas migratorias que tenemos en nuestro país, y bueno, que responden además a un contexto internacional, ¿no?, que responden a una necesidad muy particular del gobierno de Estados Unidos de contener la migración y que es una tendencia regional, no solamente México está jugando ese papel, sino también otros países de Centroamérica, ¿no?, y de Sudamérica, pues están teniendo graves implicaciones en la vida, ¿no?, y la protección de las personas, pero también de la niñez, ¿no?, en la vulneración de los derechos de niños y adolescentes, ¿no? Mientras sigamos teniendo políticas basadas en la militarización de las fronteras, mientras sigamos teniendo acciones, ¿no?, que están centradas en la detención y en la deportación de las personas, se van a seguir reproduciendo estas expresiones que justamente menciona Elisa en su texto, de por un lado tener un marco legal y un marco jurídico y las acciones del Estado ir en un sentido totalmente distinto, en donde además los agentes del Estado están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí, por ejemplo, les invito a que revisen un informe que realizó el año pasado el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla sobre las estaciones migratorias. Hicieron un trabajo de documentación muy importante de las estaciones en el estado de Puebla y ahí se ve cómo inclusive la niñez migrante no pueden ser detenidos en las estaciones migratorias, pero los tienen detenidos en las oficinas de las estaciones migratorias, o sea, ni siquiera hay condiciones adecuadas, ¿no? Hay una simulación, ¿no?, de que no pueden detenerles, ¿no? Y hay tratos crueles, inhumanos contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, pues eso estamos viendo en las estaciones migratorias, pero los destinan hacia el DIF, ¿no? Y el DIF tampoco tiene condiciones para que estén en un lugar distinto, a que no sean centros de detención, y también están privados de su libertad, ¿no? Es decir, yo creo que este texto y esta mesa, ¿no?, también es una invitación a la acción, ¿no?, a seguir denunciando y a seguir transmitiendo esta información,
porque lo que estamos viviendo en la actualidad en términos, ¿no?, de desprotección de la vida y de los derechos de las personas migrantes y particularmente de la niñez y de la adolescencia es muy grave. Y solamente quiero mencionar que a mí lo que me parece es importante también es resaltar que la protección de la niñez viene de la mano con la protección de las familias, ¿no?, de quienes son responsables o que tienen la tutela de niños o niñas, porque muchas veces hay expresiones de xenofobia en el contexto social que dicen, bueno, es que ¿por qué las personas se traen a sus hijos si están migrando en condiciones tan precarias y tan violentas, ¿no? Y bueno, y no nos volteamos a ver, ¿no?, que cualquier persona podamos estar en riesgo de migrar por condiciones forzadas, y si sales de tu casa, ¿dejas a tus hijos? O sea, yo me pregunto quién huiría, ¿no?, de su hogar dejando a sus hijos, y quienes lo hacen, ¿no?, también lo hacen dejando a sus hijos con las abuelas, ¿no?, con los abuelos, tratando de que sean las mejores condiciones y por el bienestar de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, extiendo mi felicitación a Elisa por esta publicación. Le agradezco mucho que haya realizado esta investigación y este texto, porque además creo que tiene un valor muy particular que sea desde una mirada jurídica, ¿no? O sea, quienes trabajamos desde el ámbito social no entendemos, ¿no?, el discurso muchas veces, perdón, o sea, legaloide, ¿no?, que además va contrario con la realidad, ¿no? Entonces, que se haga una crítica tan profunda en el sentido de la contrariedad que tienen las normas, tanto nacionales como internacionales, y la realidad de lo que se está implementando en las políticas, me parece que es valiosísimo, y qué bueno que tu mirada está puesta aquí y realizaste este esfuerzo. Muchísimas gracias por tu texto y muchas gracias por la invitación a estar acá. Ana, ¿nos escuchas? Es que no se oía al maestro Samuel. A ti sí te oigo. Ya, Ana, si gustas empezar. Ah, perfecto. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les pido una disculpa, les ofrezco una disculpa por no poder estar presente, pero todo el día hoy me toca dar clases y las distancias entre CEU y la Ibero son un poco largas y bueno, no pudimos coincidir para estar ahí presentes, pero estamos con ustedes en espíritu y de esta manera virtual. Gracias, agradezco a todos por su presencia, a los que están ahí en la Ibero. Muchas gracias también a la universidad, por supuesto, y a la maestra Miriam Zamora por la invitación. Y gracias también a todos los colegas, los saludo, a los colegas que nos acompañan ahí, Samuel, Samantha, Carlos, Alejandro, y por supuesto en especial a la autora de la obra que hoy nos reúne, nos convoca, la doctora Elisa Ortega. Gracias por la calidad de tu trabajo y por todas estas reflexiones tan interesantes que gracias a lo largo del libro, que la verdad es que sí son de gran utilidad, como bien lo comentaron ya los compañeros que me precedieron, Carlos y Samantha, no nada más a nivel académico, sino a nivel de difusión, de divulgación social y también para las autoridades que están involucradas en estos temas. Entonces, para todos los que nos preocupan estas problemáticas sociales, es una gran oportunidad este ejemplar. Bueno, ya centrándome en el libro, en lo personal, a mí me gustó mucho el recuento que haces, este recuento histórico que haces del concepto de la infancia, porque narras, en efecto, esta forma en que han sido abordados, atendidos y entendidos los niños, lo cual pues sí se ha manifestado, como bien lo señalas, a nivel histórico en el mundo de muy diversas maneras y muchas veces, o generalmente contradictorias, ¿no? Ha sido desde un trato violento e indiferente hasta una perspectiva paternalista, una perspectiva que prevalece todavía hasta el día de hoy, que es esta mirada adultocéntrica que solemos tener en la atención y en el trato que les damos, y esta mirada que prevalece también actualmente y sobre todo cuando hablamos de la niñez migrante, que tú mencionas, esta mirada o esta perspectiva de control, dado lo difícil también que
que resulta definir con exactitud o delimitar qué es un niño y qué es un adolescente. Y estas contradicciones sociales yo creo que siempre han estado presentes. Por un lado, siempre se ha idealizado a la infancia, se le quiere proteger, pero por el otro también se normaliza la vinculación de la niñez con la violencia, con actividades de riesgo. Entonces, como sociedad, es muy alarmante que estemos empezando a exigir un mayor control en los tribunales, medidas punitivas más estrictas, que se reduzca la edad de imputabilidad, que se aumenten las sentencias para aquellos que infringen la ley, sin analizar todos los multifactores que entran en juego. Entonces, por eso me parece muy valioso esto y creo que es algo que no debemos olvidar y que esta obra nos recalca. Las categorías de infancia y de adolescencia son construcciones culturales y sociales y por esa razón han cambiado y siguen cambiando a lo largo del tiempo, no lo podemos evitar, ¿no? Pero por ello tampoco hay que dejar de problematizarlas, no hay que dejar de analizar, de particularizar estas características y estas necesidades diversas que presentan la niñez y la adolescencia, respectivamente. Y sobre todo cuando hablamos de niños migrantes. ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes pues también representan en sí mismos una gran diversidad. Yo creo que lo único que comparten, que los unifica, es precisamente esta categoría que los otros como adultos les damos, ¿no? Esta categoría de migrantes, porque muchas veces ellos ni siquiera se identifican como tales. Y cada uno tiene una historia muy particular de vida y va a presentar siempre especificidades. Y lo vemos también, como tú lo mencionas en el libro, desde los términos legales, ¿no? Que si vienen o viajan acompañados, que si no están acompañados, que si fueron separados, que si nacen en los países de destino, como se ha venido dando, por ejemplo, últimamente con los casos de los niños hijos de haitianos que nacieron en Brasil, que nacieron en Chile, y que también ya marca unas particularidades muy específicas, ¿no? Pero también muchas otras condiciones de vida que van a presentar y que marcan diferencias. Por ejemplo, si son padres adolescentes que tienen necesidades ya muy distintas, muy particulares, si son integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, si son diversos funcionales, que también es algo de lo que no se trata mucho cuando hablamos de la niñez migrante, pero también están presentes. Y ya los casos muy personales, ¿no? De la condición de vida de cada uno, porque como mencionas ahí también en el libro del respeto al interés superior de la niñez, hay algunos que sí requieren ser apoyados específicamente en este tema de la reunificación familiar, pero hay otros que no, o sea, las particularidades que ellos viven, esta idea de la reunificación familiar no aplica para muchos de los casos, porque tienen en el hogar, en el seno familiar, a los principales verdugos, a los padrastros que son violadores, a los madres o abuelos que los explotan laboralmente, madres muchas veces o padres que también los agreden con esta violencia psicológica, física, esta violencia doméstica. Entonces, para estos niños, el hecho de reunificarlos con su familia no es una solución, más bien es el acabose, sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, quizá en estos casos muy específicos sea mejor considerar esta opción de institucionalizarlos en un centro de asistencia social, pero también ahí hay que tomar en cuenta un sinfín de factores. En fin, o sea, son muchas las particularidades y por lo tanto no se puede generalizar. Entonces yo lo que deduzco del libro como uno de los elementos importantes es esta idea precisamente de no generalizar cuando hablamos de la infancia o de la adolescencia, ni de tratar de buscar recetas, porque no vamos a encontrar nunca soluciones que apliquen a todos por igual y por eso hay que recalcar esta necesidad de particularizar cada trayectoria, cada historia de vida, porque cada niño es un ser humano y es un ser individual que va a presentar características específicas. Y en eso radica también el papel que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no están cumpliendo a cabalidad, porque no están analizando caso por caso y no proveen este acompañamiento personalizado que les permita realmente emitir un plan de medidas restaurativas acorde a cada niña, niño o adolescente.
Yo creo que ya sabemos todos que siempre hacen falta, sobre todo la voluntad política, los presupuestos, las infraestructuras, la capacitación a los servidores públicos, pero también o incluso a los integrantes de la sociedad, ya sea que nos dediquemos o estemos involucrados con estos temas o no, y en rubros muy distintos, en rubros como los derechos humanos, por supuesto, la niñez, la no discriminación y entre otros, ¿no? Sin embargo, en vez de que esto se atienda y se perfeccione como quisiéramos, lo que estamos presenciando es un incremento de la deshumanización de las políticas que nulifican la vida de los seres humanos y que tú muy bien lo señalas a lo largo de los diferentes capítulos, cómo se les van negando en la práctica los derechos y cómo se les niega derechos de todo tipo, ¿no? Desde la protección internacional, los debidos procesos, la unidad familiar, que se fomenta cada vez más esta idea de la deportación, pero lo más alarmante o que a mí en lo personal más me ha preocupado de unos años para acá es cómo las autoridades, y que tú también lo mencionas en el libro, promueven esta mercantilización de los cuerpos y de las vidas de las personas, sin importar que se trate de niñas o de niños. Por eso yo creo que entre las principales reflexiones que en lo personal me quedo de tu obra está el pensar a las niñas, niños y adolescentes no solo desde los aspectos biológicos o desde las perspectivas asistencialistas, que es como comúnmente pensamos en atenderlos o sí, en trabajar con ellos, sino más bien tomar en cuenta el papel protagónico que ellos tienen como individuos, la agencia, su agencia como seres humanos. Y para eso debemos, sin duda, escucharlos más, escuchar qué es lo que ellos tienen que decirnos, qué opinan de lo que les sucede a su alrededor, de lo que les afecta, de lo que los involucra. Y sobre todo, cuál es el papel entonces que ellos desempeñan dentro de la sociedad. De otra forma, yo creo que no podremos entender cómo funciona la realidad que estamos viviendo y de ahí también que sea tan necesario analizar estos factores que entran en juego en este tipo de problemáticas. Y considerar también, como lo mencionabas en alguno de los capítulos, las dimensiones de la autonomía y de la heteronomía que mencionas, porque como tú bien lo dices, o sea, siempre están en tensión, siempre han estado en tensión a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo también nos brindan esta posibilidad del diálogo intergeneracional. A mí en lo particular, los capítulos que más me gustaron del libro fueron el primero y el segundo, porque vinculas también esto de la biopolítica con la niñez migrante y la trata de personas. Y cómo nos recalcas que en verdad es eso, esto de los procesos de dominación, de desposesión, de vulneración sistémica, que son los verdaderos causantes de que los niños se conviertan en migrantes y de que su presencia cada vez sea más copiosa en estas diásporas. Y también cómo mencionas el que las distintas autoridades gubernamentales disciplinan los cuerpos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, a partir de muy diversas prácticas, desde el racismo, desde este racializar a los seres humanos, desde estas prácticas inequitativas en las que despliegan de muy diversas formas también las instituciones y también a partir del marco legislativo que tenemos en nuestro país, que al final del día termina vulnerando más que protegiendo los derechos, y también por cómo permiten que las distintas infancias sean víctimas de estas entidades ilegales que cada vez van en aumento y que cada vez están más necroempoderadas y que insertan a los niños en actividades de riesgo o que mercantilizan sus cuerpos y que gestionan sus vidas y sus muertes, sobre todo cuando en los niños se intersectan estas distintas categorías de diferenciación, como pones ejemplos, ¿no? O sea, si una niña, por su condición de mujer, además es una niña indígena y además es una niña de una clase social marginada, posee cierta identidad o preferencia sexual, etcétera, 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 y le podemos ir sumando otra serie de características desventajosas, como la suma de todas ellas pues sí la va a colocar definitivamente en una situación mucho más vulnerable o propensa a ser marginada y a que sus libertades y sus derechos se vean afectados. Entonces, podemos comprobar en la actualidad cómo este sistema depredador que estamos enfrentando no solo está generando niñeces cada vez más pobres o con problemas de desnutrición o con problemas de apatridia, de analfabetismo, de tantas cosas que vemos en la población migrante, ¿no? Sino que además está provocando esto, que se conviertan en migrantes, que los niños tengan que cruzar fronteras, que se expongan a miles de peligros que no deberían,
literalmente se les está robando su infancia y los estados, ante esta falta de respuestas asertivas o acordes, lo que están haciendo es arrojarlos con mayor frecuencia a miles y miles de niños a las filas de la delincuencia, porque no les dejan opciones, porque les restan esta esperanza de un mañana mejor. Y es muy fácil que muchos caigan en esta trampa, en este espejismo del obtener dinero fácil, pero también la mayoría de los que terminan involucrados en actividades ilegales o en conflicto con la ley, no podemos negar que son cooptados por medio de violencia, por medio de mecanismos violentos, de amenazas, de tortura, por todas estas redes del narcotráfico o de la delincuencia organizada, que también, dicho sea de paso, cada vez está mejor organizada y ya no importan las fronteras, ¿no? Inclusive más allá de las fronteras se organizan y esto pues sí, gracias a la tecnología, a los medios de transporte y de comunicación cada vez más sofisticados. Pero yo creo que estos graves problemas que estamos enfrentando del tráfico, pero sobre todo de la trata de personas, no le estamos dando la dimensión adecuada. O sea, son cifras espeluznantes que sí realmente es algo muy preocupante. Yo creo que es una de las principales aportaciones del libro también, que pones el dedo en la llaga sobre este tema que nos corresponde a todos como sociedad, porque realmente, pues ya sabemos, ¿no? Que estos beneficios económicos que se están generando a través de estas actividades ya dejaron desde hace muchos años atrás las ganancias que dejaban las drogas, que dejaba el tráfico de armas. O sea, la trata de personas ya está ahorita a la cabeza de estas actividades violencias. Pues los billones que deja de ganancias, realmente es un tema en el cual la industria de la migración y por supuesto la niñez y la adolescencia migrante representan un eje transversal. Y ojo que también, como también tú bien lo citas, hablamos de distintas finalidades de la trata, ¿no? O sea, desde explotación laboral, desde explotación sexual, pornografía infantil, mendicidad, secuestros, que es una de las principales a las que padecen los migrantes, las adopciones ilegales, que también están cada vez más en auge en este tema, y también el tráfico de órganos, ¿no? Pero que también por estas actividades clandestinas nos es tan difícil contar con cifras exactas. Pero yo creo que todos los que trabajamos, y Samantha lo sabe, de alguna manera con los albergues, sabemos también y hemos presenciado cómo de un tiempo para acá es ya de una manera descarada cómo operan los traficantes y los tratantes casi en las puertas de las casas, o queriendo también coludir a los voluntarios, a los equipos coordinadores en este tipo de actividades. Entonces, es algo realmente de lo más terrible que yo creo que no debemos quitar el ojo y la atención de ahí. Y por cierto que ahorita está en cartelera esta película de Sonidos de la Libertad, que les recomiendo ampliamente. Vayan a verla, corramos la voz sobre este tema. Es importante estar informados, prevenidos, involucrarnos y dejar de ser indiferentes, porque la verdad es que las consecuencias yo creo que tarde o temprano nos llegan, nos afectan, y aunque hoy pensemos que no tiene nada que ver con nosotros, que no nos importa, que no nos incumbe, y preferimos voltear hacia otro lado, o sea, no, la verdad es que si todos de una u otra forma podemos hacer algo, y si no nos convertimos en cómplices de estas realidades que tanto nos afectan como sociedad. Y bueno, después de mi comercial, regresando al libro, también la doctora Ortega saca colación este tema, ¿no? Muy atinadamente, por supuesto. Y les decía que ella entreteje este tema de la biopolítica de los diferentes estados. Al final del día, lo que están permitiendo es eso, ¿no? O sea, que secuestradores, mareros, narcotraficantes, explotadores, tratantes, negocien y no solo pongan precio a la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes en situación de movilidad, sino que además estén negociando con este poder de hacerlos vivir o morir, y lucrar con sus cuerpos por tiempos prolongados y convertirlos en mercancías de intercambio. Entonces, ya sea que se venda o que se ponga a un niño a pedir limosna, o que se le ponga a trabajar en un campo agrícola, o que se le vulnere sexualmente, o se le obligue a ser partícipe de actividades delincuenciales, ninguna de estas situaciones debería ocurrir. O sea, no podemos normalizarlas. Y todavía algo importante que también en otro apartado tú mencionas, es que no debemos castigarlos también como se exige socialmente que se haga. Estos niños, o la mayoría de ellos, de los que terminan involucrados en actividades ilegales,
pues son obligados y además hay que tomar en cuenta un montón de factores, ¿no? Y que además viene también desde una lógica y una violencia estructural que es la principal causante de todo esto. Entonces, antes de juzgar hay que analizar una vez más, caso por caso, considerar todos los factores involucrados que pudieron llevar a un niño, a una niña o a un adolescente a caer en estas conductas de riesgo. Lo ideal sería pensar en medidas alternativas de justicia o en sistemas individualizados de prevención, de reinserción, para que los niños que infringen la ley pues puedan contrarrestar estas lógicas, ¿no? De deshumanización y estos sistemas que terminan sancionando en muchos casos a las víctimas, porque la niñez migrante yo creo que al final del día eso es en lo que se ha convertido, en una víctima más de este sistema fallido que se queja y que combate con lujo de violencia a estos colectivos etarios y humanos y a estas condiciones de vida que él mismo provoca. Entonces yo creo que eso es con lo que yo me quedo. Nos deja sin duda muchas reflexiones. Muchas gracias, Elisa. De veras, felicidades por esta valiosa investigación y por compartirla con nosotros mediante este ejemplar. Y pues sí, la invitación es esa, ¿no? A que lo adquieran, a que lo lean y a que lo difundan, porque sí, debemos estar informados sobre estos temas. Gracias. No escucho. No oigo nada. Bueno, muchas gracias. Ya. Felicidades por el libro. Me gustó mucho la lectura, la disfruté. Primero, quisiera hacer un par de comentarios respecto a lo que se ha dicho en la mesa. Coincido con Carlos respecto a lo que dijo de cómo este libro es útil para la academia, para entender mucho del marco jurídico que se usa en, en la ONU, en las convenciones de los niños, en las convenciones de migrantes, en ACNUR y demás. No por concederles de que, porque las leyes dicen que son tales cosas, es así la realidad, porque al final de cuentas, como bien lo documenta la doctora Elisa en el libro, pues esas leyes son utilizadas para los intereses de los estados en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí para entender cómo están ellos discutiendo ese tipo de cosas y sobre todo lo pienso, yo que soy periodista, que se debe entender también no solo desde la academia, sino desde el periodismo, porque muchas ocasiones los periodistas reproducen los términos sin entender qué son, ¿no? Se habla de migrante igual a refugiado, ¿no? Cuando hay una distinción bastante importante respecto a eso, no solo en términos de números, ¿no? Sino en la condición de la persona. Eso por un lado, porque creo que el periodismo quizá tiene un acceso más directo a la población que la academia, y somos a veces muy ingenuos los periodistas en esa parte. Luego, respecto a lo que decía la doctora Ana Luz, respecto a los capítulos 1 y 2, que también fueron los que a mí más me gustaron, quizá porque los siguientes son más de marco jurídico y crítica al derecho, y pues quizás nos es un poquito más difícil desde las disciplinas que venimos. Y también sobre esta película de Sound of Freedom, ¿no? Porque si bien pues retrata una realidad de los niños migrantes, pues también es una plataforma que está siendo utilizada por la ultraderecha, que es antiderechos, ¿no? Y no solamente, si bien ahorita pues sí, los niños están muy mal, hay que cuidarlos, si ellos llegan al poder, y ya lo hemos visto en Estados Unidos, pues los niños no les van a importar. Pero bueno, creo que es un buen debate esa parte. Ahora, sobre el libro, yo le encuentro varias virtudes, ¿no? Y algunas las platicábamos ahorita justo antes de empezar acá. La primera es esta parte de la genealogía de la historia de la infancia, cómo se ha concebido, cómo no siempre se ha pensado la infancia de la misma manera desde la historiografía, pero sí hay una parte que se mantiene, ¿no? Que es esta idea del adultocentrismo. Siempre se ha concebido la infancia a partir de los adultos, y pues poco a poco va la doctora Elisa yendo desde lo que dice el derecho de muerte romano y el infanticidio tolerado, luego a la disciplina y castigo corporal en el siglo XVIII, la intrusión después, la socialización en el siglo XIX,
y finalmente nos va hilando poco a poco para llegar a otra de las grandes virtudes que yo le veo a este libro, que es el marco teórico de la biopolítica, ¿no? Y también justamente ahorita platicábamos, porque yo le comentaba que mi novia, que creo que está por ahí escuchando, ella trabaja, a ver si no me cortan la cabeza ahorita que regrese, porque a ver si digo algo mal, pero también está trabajando igual y con otras categorías, pero cosas parecidas a la biopolítica, ¿no? Ella trabaja cómo a partir de los programas para, ¿cómo se llama? Para reducir no sé, el aborto, las pastillas eh, anticonceptivas, a partir de los programas anticonceptivos, pues es una forma de biopolítica, ¿no? Y está siempre enfocada hacia las mujeres, y ella particularmente trabaja en la parte de los 70, ¿no? Y es un marco teórico a partir de Foucault, de biopolítica, cómo la doctora Elisa va construyendo la niñez. Y ella habla justamente que, retomando a Foucault, perdón, la niñez es como la cadena más baja de las relaciones de poder, ¿no? Eh, cruza diferentes vulnerabilidades, si bien pues sabemos que hay otras interseccionalidades como puede ser clase, puede ser raza, puede ser género, pues la niñez puede estar cruzada por todas ellas, ¿no? Y además está hasta abajo, no tiene ninguna opinión en el debate. Luego otra de las grandes virtudes es el marco jurídico que, pues como ya comentaba, nos sirve a nosotros para entender cómo se debaten los derechos de los niños, los derechos internacionales. Y finalmente es la crítica al derecho internacional y mexicano, ¿no? En esta parte en la que habla sobre cómo en las leyes mexicanas, pues si bien se hablaba de la protección de los niños migrantes, también se hablaba de las excepciones, ¿no? En una parte, es en la página 101, dice la doctora Elisa, el discurso de derechos humanos de las personas migrantes se encuentra dislocado, está vacío, carente de contenido y significación. Es decir, que en discurso los migrantes pues sí deberían tener derechos, ¿no? O sea, sí como detenta el derecho internacional, como son humanos y tienen razón y tienen conciencia, todos los derechos humanos les pertenecen. Pero el acceso a estos derechos humanos es muy limitado, porque en efecto, como se comentaba un poquito antes, se hace a través de una membresía que es la nacionalidad, ¿no? No traen su credencial, o sea, traen su credencial de su pasaporte igual, pero no vale en otro país. Entonces esto también incluye a los niños, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños? Que los niños, y lo dice también la doctora Elisa en el libro, para acceder a sus derechos no lo pueden hacer a partir de sí mismos, ¿no? Sino que lo hacen a partir de terceros y generalmente es a partir de sus padres, de sus tutores, lo que los deja en una vulnerabilidad mucho mayor a los migrantes. Y poco a poco así va construyendo la autora los conceptos, y uno de los más importantes yo creo que es esta dicotomía de ley y excepción o no ley, como yo lo pensé, en el que la ley está planteado que otorga derechos a las personas, a los niños migrantes, pero también en esa ley otorga la excepción, ¿no? O sea, ella pone los ejemplos así de que no se debe detener a los niños migrantes, salvo excepciones. ¿Cuáles excepciones, no? O sea, el Estado mismo se está dando el derecho de romper su propia ley, y sin embargo, pues el derecho sí se aplica a los niños migrantes y a los migrantes en general cuando se trata de sanciones administrativas o penalidades, ¿no? Pero no se aplica cuando hay, en términos de protección, porque están plagadas las leyes de excepciones legales, que esa es una de las tesis más importantes del libro. Y esto finalmente hace que se conciba a los migrantes como menos humanos que todos los demás, ¿no? Que todas las personas sí ciudadanas del país en el que estamos hablando. Y pienso ahorita, y lo traigo generalmente muy a colación porque es un libro que me gusta mucho, en el periodista Oscar Martínez y su libro Los migrantes que no importan, que es un libro que me parece que es de 2010. Él hizo un recorrido por varios años de México, se subió a la Bestia, estuvo en albergues, y pues él es un gran cronista, ¿no? O sea, y retrata las tragedias de los migrantes de una manera que te duele el alma cuando estás viendo cómo viven los migrantes. Y él dice en muchas ocasiones pues, que él le puso ese título esperando que llegue un momento en el que pues, el título ya no sirva, ¿no? Apenas creo que bueno, sí, en 2020 fue el 10º aniversario, y dijo, bueno, han pasado 10 años de que yo escribí ese libro y sigue siendo vigente el título, ¿no? Y bueno, así quisiera justamente nada más
para finalizar, regresar al periodismo, en cómo nos sirve este libro para el periodismo, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar para que, como periodistas, aquellos que están en los medios, veo que también hay como muchos estudiantes de la licenciatura, si alguno de ustedes quiere ser periodista, pues no se puede ser ingenuo ni ante la migración, ni ante las plataformas de la ultraderecha, como decía ahorita, que utilizan los discursos de los derechos para llegar al poder y después quitar esos derechos. Entonces yo creo que este libro en primer lugar sirve para complejizar el problema, ¿no? Más allá de la idea del derecho, del derecho normativo, que dice que la ley es la ley y la ley pues siempre es buena y siempre se aplica para el bienestar de las personas. En el periodismo tampoco la nota es la nota, como se dice en el argot, ¿no? Hay que ir más allá, hay que buscar narrativas para la comprensión, para pues sí llegarle a la gente que vea estas realidades y que entienda que también les pueden afectar a ellos, ¿no? En segundo lugar, nos sirve, como decía al principio, para conocer la teoría y la terminología que se utiliza en el derecho internacional para concebir a los migrantes y llamarlos como son, ¿no? O sea, no, repito, no porque sean realmente la ley explique lo que son, pero porque sí nos ayuda a situar el debate en términos que se puedan entender. Y de igual manera, o sea, no ser ingenuos ante el poder político y sus discursos, ¿no? No repetir que porque el INM dijo tal cosa, pues entonces lo ponemos, ¿no? Hay que ser un poquito más críticos, salirnos más allá de la idea de la pirámide invertida y demás. Y lo pienso mucho por lo que yo que estoy trabajando el periodismo de migración en mi proyecto de tesis, porque en general, pues también ayer lo platicamos en una clase, ¿no? No hay, aparentemente no, a pesar de que en México pasan miles de migrantes todos los días, hay miles de migrantes que están aquí pues esperando llegar a Estados Unidos o que son retornados, pues realmente la cobertura en los medios no es tan grande como debería serlo, ¿no? O como la realidad que tenemos pensaría que debería serlo. Y eso quiere decir, por un lado, que no hay una especialización, pues no hay una fuente de migración, ¿no? Siempre los que cubren migración son aquellas personas que están libres en la redacción o que cubren derechos humanos o que cubren víctimas. Y solamente se cubren eventos migratorios cuando son tragedias como lo que pasó en Chihuahua, el incendio, ¿no? Y en tercer lugar, otra de las cosas que podemos retomar de este libro es, también lo decían por acá, la acción, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer como sociedad, como periodistas, como académicos, para cambiar estas realidades, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en lo teórico, pues no ayudamos a nadie, ¿no? También tenemos que generar esos vínculos con las personas que tienen acceso a las políticas públicas, hacerles ver que la omisión de las cosas también es política pública, ¿no? Y no se puede solamente trabajar sobre eso. Y pensar en términos de acción entre lo posible y lo factible, ¿no? O sea, hay unas posibilidades que pueden llegar hasta lo utópico, pero hay cosas factibles que sí se pueden hacer, ¿no? O sea, también en otra clase justamente reflexionábamos, pues que en realidad la proporción de migrantes que hay en el mundo, comparada con la cantidad de población que somos y con los recursos que hay en el mundo, pues no es tanta, ¿no? Es manejable y cuando se ve que hay un cambio de flujos migratorios, que no sé, en 2015, cuando fue esto que se le llamó la crisis migratoria de Siria hacia Europa. Sí, pues el flujo no era tan grande y pues era manejable, ¿no? Pero pues sí, los actores políticos no actuaban en consecuencia. Y además que se debe hablar de crisis de políticas públicas y no crisis de migrantes, ¿no? O sea, lo que está fallando son las políticas públicas para atender a los migrantes y no los migrantes están fallando a la realidad, ¿no? Y pues nada más, muchas felicidades por el libro.
Otra vez no se escucha nada por aquí. Ahorita, Ana. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a la presentación de tan importante libro para comprender los derechos de los menores que están en tránsito, pero que siguen siendo niños, y como lo muestra la doctora Elisa Ortega Velázquez en Cuando los niños se vuelven migrantes, derechos humanos y excepciones violentas en México, muchas veces cuando ellos van transitando por los distintos países, se olvida la autoridad de proteger lo que deben de estar protegiendo, los derechos que como niños ya tienen y que en términos internacionales se deben garantizar, pero que en términos nacionales las políticas migratorias a veces lo obstruyen. Y lo que este libro provoca, ¿sí?, es que, por ejemplo, uno como periodista se cuestione cómo es que la autoridad, a pesar de que debe de garantizar esos derechos, los viola. Y viola los derechos de esos menores por considerarlos migrantes, por considerar que están cometiendo actos ilegales o delitos, cuando no es así. Cualquier persona, de hecho, tiene derecho a migrar. En este material que hoy presentan en la Ibero, poco es un acercamiento a lo que cualquier persona, académicos, estudiantes, autoridades y también nosotros como periodistas debemos comprender del fenómeno migratorio. Cómo es que cuando una persona está en tránsito, si es un menor de edad, si es un niño, debe ser garantizada su condición de niño más allá de la condición de migrante. Los niños que están en cualquier tipo de vulnerabilidad ante lo que un adulto quiere o pide que haga, se incrementa sin duda al momento de estar migrando. Lo que hemos podido documentar con las historias que nos ha tocado cubrir de este fenómeno, del fenómeno migratorio, es que los niños no deciden salir de sus países. Son impulsados por adultos para salir de esos países, muchas veces por sus familias, muchas veces por cuestiones ajenas a sus familias, por ejemplo, la violencia de la que vienen huyendo. Salen y atraviesan, ¿sí?, en distintas condiciones, como lo explica la doctora en su libro, a veces con la compañía de un adulto, pero otras veces lo hacen solos. Hay veces que van en busca de su familia que ya migró, es decir, en busca de la reunificación familiar, algo a lo que también tienen derecho. Hice algunos apuntes de lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos analizando el fenómeno migratorio y cuando estamos analizando si en México se está garantizando los derechos de estos niños. En el listado del capítulo sobre los principales derechos de los niños en contextos de movilidad, les pregunto y me pregunto yo, si en México estamos garantizando los derechos a la vida y la integridad personal de los niños migrantes, si estamos garantizando el derecho a la educación, ¿los estamos recibiendo en nuestras escuelas públicas o privadas? Si les estamos garantizando el derecho a la salud. Hace poco cubrimos la historia de una niña que en tránsito por el país perdió la vida. Tenía meningitis, se lo provocó una infección en la garganta. Fue tan mala la atención médica que la niña murió a los pocos días. Le intentaron regresar a la calle con sus padres, no pasa nada, es una infección en la garganta. Regresó al hospital a morir. Mala atención médica, no se le garantizó ese derecho a la salud. ¿Se les está dando el derecho a la libertad personal y la seguridad? Muchas veces no, son víctimas del crimen organizado. Se apunta también en el libro cómo los jóvenes son muchas veces secuestrados por el crimen organizado e ingresados a la fuerza a las filas del crimen. ¿Se garantiza el derecho a la libertad de circulación y de residencia? No, porque son migrantes. ¿El derecho a la vida familiar? No. De hecho, tenemos el caso de una familia cuyo padre viajó por México, es una de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Él sobrevivió, su esposa tuvo que venir aquí para estar con él durante toda la atención médica y los procesos para repararle el daño, y sus hijos están en Guatemala, ¿sí? Menores de edad, niños, que ellos no salieron, ellos no están migrando, pero son víctimas de violaciones que se cometieron contra el familiar que estaba migrando, contra quien, por cierto, pues es el que lleva el recurso a su casa y quien los cuidaba, que era su madre. Actualmente ellos viven con su abuela. ¿Estamos garantizando el derecho de buscar y de recibir asilo a los niños? Prácticamente no lo estamos haciendo. Los estamos separando, o las autoridades los están separando de esa posibilidad de quedarse
en un país, de tener una vida digna y de que su condición de niños se ponga por delante de su condición de migrantes. Es parte de las reflexiones con las que yo me quedo después de haber leído ese trabajo tan importante que, lo repito, no solo ayuda en la academia a comprender el fenómeno y cómo debemos garantizar esos derechos a los niños migrantes, sino también a nosotros como periodistas, en mi caso, para cubrir este tipo de historias y detectar las irregularidades que se cometen contra esta población, ¿sí?, que está en tránsito en muchas partes del mundo y que aquí en México lo vemos y vivimos a diario. Hay una serie de violaciones a derechos de estos niños simplemente por ser migrantes. Saludos hasta allá y de nueva cuenta gracias por invitarme a esta presentación. ¿Es uno de cierre? Bueno, pues muchísimas gracias por este panel, muchísimas gracias querida Miriam por la organización de este riquísimo panel interdisciplinario, donde la verdad yo tuve la oportunidad de aprender de ustedes y de escuchar desde estas otras visiones, ¿no? De las ciencias sociales, del periodismo, ¿no? Estoy muy contenta que el libro pues haya provocado tales reacciones. Yo traté de no hacerlo tan jurídico, porque aunque sí soy jurista, no me entiendo tan bien, ¿no? Con mi propia disciplina y trato de buscar otros ángulos para entenderlo, ¿no? Sin omitir que el derecho, como decía Carlos Alberto al inicio, ¿no? Es importante para entender este tipo de fenómenos, ¿no? Pero quizás, ¿no? Le tememos a todas estas visiones legalistas, como decía Samantha, ¿no? Que de pronto, ¿no? Nos encasillan a estas poblaciones, ¿no? De una manera y que ya viéndolo en la realidad, pues es completamente distinto. No quisiera ya alargarme más, ha sido una presentación pues larga, ¿no? A la vez de muy rica, ¿no? Pero pues bueno, les invito, si no tienen el libro impreso, descárguenlo de manera gratuita en el sitio juridicas.unam.mx y ahí están mis datos también de contacto si tienen algún tema, alguna inquietud. Me pueden escribir un correo o en mis redes sociales, y yo estaré encantada de tener algún intercambio con ustedes, ¿no? Yo muy contenta de venir de nuevo a la Ibero, ¿no? Que abre sus puertas de manera muy generosa a mí como investigadora de la UNAM para presentar este libro y bueno, pues quedo a la orden, ¿no? De nuevo, gracias Miriam, gracias Samuel y gracias a ustedes por sus generosos comentarios. Y bueno, pues que tengan muy buenas noches. Ya no los detengo más para que alcancen sus autobuses. Gracias.